Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, gente. A ver, a ver. ¿Qué tal, Piero? Gente, Yamil, Jorge, acá estamos. A ver, genial por la puntualidad. Somos como 17, creo. A ver, voy a ver cuántos somos. Salomón, te has reincorporado. Ajá, ya ves. Ya estamos, somos 12. Chévere. A ver. ¿Qué tal, Alison? Muy buenas. Muy buenas. Recuerden el tema de la sala de espera y esto, nos dicen como siempre que no podemos aceptarlos. ¿Ok? Tienen que entrar por las vías normales, desde una compu. Pero bueno, hoy sí. ¿Cuántos sabemos? 12. Somos 12, falta uno porque ahí me cuentan a mí, pero bueno, ahí está. Muy buenas. Vamos a bajarle al maestro. Cerati. Chévere. No perdemos la costumbre, ¿no? Genial, gente. Bienvenidos. Ya es sexto ciclo, ¿no? Se acaba todo. ¿Ah? Ya se van ya al mercado laboral. Muy bien. Pues esta es nuestra, vamos a poner aquí el videillo, nuestro último curso juntos también, ¿no? Este curso es relativamente nuevo, creo que ya cumplió un año, recién ha cumplido un año, creo, o el ciclo pasado, y era una cuestión pendiente, ¿cierto? ¿Cómo pues vamos a estudiar ingeniería de sonido y no tener un curso dedicado al mastering, ¿no? Una etapa importante que, ya ves. Sí, sí, sí. Era como parte, pues, ¿no? Como un apéndice de algún que otro curso de mezcla o de uso de herramientas, pero no había un curso dedicado al mastering. Y creo que, pues, importante poder hacerlo para, de alguna forma, reivindicar este proceso, ¿no? Porque en muchos contextos, eh, pues no se hace un mastering adecuado, un mastering profesional a las producciones, porque quizá el cliente, ¿no? Quizá el cliente llega a esta etapa ya sin plata, por ejemplo, o el cliente o el estudio, pues quieren más plata, llámese el estudio, quiere más plata, o por ahí que al cliente no le interesa llegar a un nivel de calidad competitivo, ¿no? O sea, no es primordial la calidad para algún cliente en particular. Entre paréntesis, uno se va a dar cuenta de esto cuando el cliente no quiera, por ejemplo, que afinen las voces, ¿no? Y canta muy mal, o
qué sé yo, ¿no? Vemos que hay cosas que están vinculadas pues a la informalidad o al típico, así nada más, ¿cierto? Que le hace tanto daño a la música. Maya, me parecía terrible que no hubiese esta unidad. Ajá, ya ves. Ya. Me parece muy bien, ¿no? Que ahí ya estés en en esta nueva malla y que llevemos juntos este curso, pues, ¿no? Entonces, una serie de razones, pues, por las que estaría bien llevar este curso e intentar hacer el proceso correctamente, ¿no? Proceso que tiene una serie a ver, objetivos, usos particulares de la tecnología, tecnologías particulares, técnicas de trabajo particulares, y entonces pues merece un respeto, ¿cierto? Así que, y a mí me agarraba pues el bobo, pues porque, claro, ¿cómo es posible que no hubiera este curso siendo un proceso importante? ¿Cierto? Entonces, la idea aquí es compartir todo lo que buenamente se pueda compartir para que estén capacitados a hacer el proceso, ¿no? Vamos a ver a lo largo de este curso cosas que nos van a motivar, cosas que nos van a entristecer. Por ejemplo, el precio de los equipos de mastering, ¿no? Comparándolos con los plugins, a dónde podemos llegar, ¿cierto? Comparando, por ejemplo, nuestros monitores con los monitores que se utilizan en mastering, saber en todo caso las carencias para poder sumar, ¿no? Para poder tomar decisiones correctas y entender qué es lo que podría pasar. Quizá si el objetivo es más adelante, ya ves, eh, si el objetivo más adelante es montar un estudio de grabación, por ejemplo, saber que debería haber alguien que se dedique al mastering o en todo caso otro equipamiento, llámese otros altavoces que nos permitan escuchar correctamente, ¿no? O sea, a lo que voy es que si hemos grabado, editado, mezclado con los altavoces de campo cercano y queremos masterizar en ellos, estos altavoces nos vienen engañando desde la primera etapa. Y entonces, ¿cómo vamos a tomar las decisiones pues quirúrgicas finales para el producto si ese altavoz no reproduce correctamente las frecuencias, ¿no? O a ciertas frecuencias. Entonces, vamos a ir hablando de equipos, ¿no? Ahora vemos el sílabo y eso nada, ¿no? O sea, nos deprimiremos, pero luego también conversaremos de opciones que podríamos, ¿no? Como que agenciarnos para buscar que nuestros altavoces suenen mejor o que nuestra sala suene mejor o simplemente utilizar headphones, ¿no? Audífonos que nos den una mayor calidad que la que nuestros altavoces de campo cercano nos dan para poder hacer esta tarea, ¿no? Entonces, todos nos conocemos ya, no hay nadie que se haya saltado todos los cursos, ya saben, acá está, ¿no? Acá estoy yo, ahí estamos. Este curso es un curso un poco más corto que los otros cursos, ¿sí? En el sentido que tenemos, creo que son 13 semanas, ¿sí? Eh, y una serie de sesiones teóricas aquí, más 6 sesiones prácticas que vamos a tener algunos sábados en el instituto, ¿no? Eso ténganlo en cuenta, ya lo sabrán, quizá a la hora de inscribirse han visto pues que efectivamente hay algunas sesiones de sábado presenciales que por la cantidad de alumnos que son, pues probablemente sean dos grupos, ¿no? Si no tres, dos debe ser, para que se organicen. Creo que Jorge Caraguayo va a hacer los grupos y nada, ¿no? Comenzar todas estas rutinas y que fluyan de la mejor forma posible, ¿no? Ahí tenemos, ya saben, misión, visión, hacer profesionales, ¿cierto? En cuanto a los contenidos, a ver, vamos a ir directamente al contenido. Acá está, desde la sesión uno, definición del proceso, qué es lo que se busca, revisión histórica, desde cuándo se hace esto, la evolución también del mastering o masterización, eso es importante.
Hablaremos varias veces, creo, a lo largo del curso del famoso Loudness War, ¿no? La guerra del volumen, y del daño que esto le hace a la música, pero también digamos que de la necesidad de, pues, estar ahí, ¿no? Porque si nosotros sonamos así flojito, respetando tanto la dinámica o mucho la dinámica, habrá otras producciones que nos van a pasar por encima, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a másters fuertes sin destruir el rango dinámico? Ese es uno de los objetivos también que vamos a ver aquí en el curso. Luego, en una siguiente sesión, vamos a hablar de el estudio de mastering, ¿no? Vamos a hablar un poquito de acústica. Ya ustedes han llevado todos los cursos de acústica, así que haremos un breve repaso de algunos puntos del tratamiento acústico. Esto equivaldría a un control room en esencia, ¿cierto? Pero idealmente bastante más grande que un control room. Y vamos a ver por qué. Vamos a hablar de sistemas de monitorización. Vamos a hablar, ¿no? Altavoces, amplificadores, convertidores digital to analog converters, ¿no? De digital analógico. Vamos a hablar de interfaces, de la importancia del interface en el mastering. Y ahí tendremos una primera sesión práctica de escucha y análisis. Vamos a ir al Orson, vamos a poner una serie de canciones que ya les he preparado por ahí y vamos a utilizar una serie de medidores para poder eh, chequear aspectos como el volumen, como la evolución del volumen, pero también para aprender a utilizar medidores que nos eviten perder tiempo durante el proceso de mastering. Por ejemplo, un medidor de correlación, que a veces en la etapa de mezcla ni lo usan y luego hay problemas porque se cancelan algunas guitarras, por ejemplo, que es muy común, o se cancelan algunas reverberaciones, que también es muy común. Eso es importante. Seguir viendo, seguir utilizando, porque me imagino que ya lo usamos, un analizador de espectro y utilizar algunos otros medidores nuevos, ¿no? Por ejemplo, los medidores de True Peak y por otro lado, los medidores de LUFS, que son estas nuevas unidades de medida y que para cumplir las normas de las plataformas, cumplir entre comillas las normas de las plataformas, tenemos que estar al tanto de cómo utilizarlas, ¿no? Y qué leer. Entonces, eso vamos a analizar en esa sesión práctica. Luego vamos a hablar de equipamiento, o sea, los equipos con los que se debe hacer el mastering. Eh, y aquí un tema, ¿no? Y es que, claro, pero si estamos hablando de equipamiento y hardware, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer en plugins? O si nosotros lo vamos a hacer en plugins, ¿por qué hablar de equipamiento, no? Pues hay que decir que el mastering profesional se hace con equipos, eso sin duda, pero cada vez encontramos mejores plugins, ¿no? Que buscan replicar el funcionamiento de ese hardware. Entonces, si nosotros aprendemos cómo funciona ese hardware, pues todas sus virtudes o carencias también tienen que estar replicadas en ese software. O sea que conociendo el hardware también deberíamos entender, ¿no es cierto?, las características de ese software. Perdón, pero a esta hora el café ya dejó de hacer efecto, creo, ¿no? Esta es la tercera clase ya, pero ahí va, ahí va. Vamos a traer barritas energéticas para estar a tope acá. Bueno, entonces, vamos a hablar de ecualizadores, compresores, dentro de todas las tipologías que vamos a encontrar, o sea, tubos, transistores, VCAs, qué sé yo, ¿no? Digitales, todo eso lo vamos a cubrir, ¿sí? Vamos a hablar de ruteadores de señal también, ¿no? Como para poder establecer lo que veríamos a continuación, que sería nuestro flujo de señal. ¿Por qué optar por tal orden o tal cual otro orden o cual otro orden?
¿De qué depende que yo primero ponga un ecualizador o que ponga un compresor? Eso depende del material y vamos a verlo tanto con hardware como, en nuestro caso, con plugins. Y esto lo vamos a hacer también en una sesión presencial, ¿cierto? Ya el jefe Carrera tiene las fechas que yo ya he planteado para esos sábados, entonces se les comunicará para que puedan venir. Si están trabajando, por favor, organícense para poder venir o algo así. Luego vendría una práctica calificada. Tenemos a lo largo del ciclo 2 prácticas calificadas más el trabajo final, que es un proyecto que tenemos que masterizar, ¿no? Una canción. Y esa nota de ese proyecto final se va a otro curso más que ustedes llevan, ¿no? Entonces, a prestarle toda pues la importancia, ¿no? De todo el tiempo, a dedicarle todo el tiempo a ese trabajo final. Luego tenemos procesos en mastering. Esta clase sería como el índice de todo lo que viene, ¿no? Entonces vamos a partir de ahí a hablar de, ¿no?, análisis, correcciones, ediciones, mejoras, y a continuación ya empezamos a técnicas de limpieza de ruido, manipulación de la imagen estéreo. Vamos a hablar de todos los plugins o sí, herramientas que sirvan para limpiar, para corregir, para mejorar la imagen estéreo, todo esto por ahí. ¿Mm? Los pros, los contras de usar estas herramientas. Luego viene técnicas de ecualización, que son bastante diferentes a las que hemos visto hasta ahora. Ustedes piensen que en mezcla, nosotros pensamos a la hora de ecualizar o mezclar, pensamos en los instrumentos, mientras que en mastering pensamos en las frecuencias, ¿sí? Entonces, no vamos a decir, o directamente, ¿no? Podríamos pensar, súbele a la voz porque está hundida. Uy, no tengo el track de voz, pero tengo mi ecualizador que me permite inflar el rango frecuencial donde está la voz, por ejemplo, ¿no? Y además, tengo la tipología de ecualizador que me añade armónicos para hacer que esa voz destaque un poquito más, ¿cierto? Entonces, claro, es un poco diferente la forma en la que vamos a trabajar, teniendo en cuenta que vamos a afectar a todo el material, ¿no? Eso es importante también, y que lo que ecualicemos en una frecuencia determinada va a afectar a todo el material, ¿sí? Por ejemplo, si yo quito graves, los agudos se disparan y al revés también, ¿no? Viceversa. Entonces, vamos a hablar de ecualización, color versus transparencia versus precisión. Aquí hablamos de tubos, aquí hablamos de transistores o en general estado sólido, y aquí hablamos de ecualizadores digitales. Hablamos de buscar un balance frecuencial, identificar frecuencias de riesgo, todo esto, manipulación del low end, que es vital. Y tenemos nuestra sesión práctica ahí, ¿no? Luego, técnicas de compresión. También vamos a ver cómo solemos comprimir. Para esto pueden seguirme en mi canal de TikTok. Ah, qué bueno. Vamos a ver las formas en las que trabajamos la compresión en mastering, ¿no es cierto? Nuevamente, color versus transparencia, sutileza versus control. Sí, pues, oye, pero tenía pensado, ahora voy a hablar de ecualización sustractiva en el siguiente. El usuario es Hitmakers Mastering Lima. Ese es el usuario. Bueno, entonces, técnicas de compresión, se agradece, se agradece. Color versus transparencia, ¿no? También en compresión hay bastante ahí carnecita de la cual hablar. Búsqueda de ganar volumen. Esto de los peaks, RMS, True Peaks y loops los dejamos para el final, para la última clase, pero ahí hablamos de estos niveles. Bueno, vamos a ir hablando a lo largo de todo el curso de estos niveles, ¿no? Pero tenemos un apartado para dejar claros estos términos, ¿no? Digamos, para que queden escritos, ¿no? Luego ahí tenemos, después de técnicas de compresión, tenemos una clase práctica de compresión.
Luego vienen técnicas avanzadas. Vamos a hablar de una serie de herramientas particulares que se usan en el mastering, como nuestro as bajo la manga, ¿no? Porque nos permiten, pues, ya que es tan limitado el trabajo o lo que podemos hacer, nos permiten un pasito más. Nos referimos, por ejemplo, al procesamiento MS, ¿no? A la ecualización dinámica en un primer momento. Luego hablamos de compresión multibanda, compresión paralela, e incluso hay una clase ahí en la que hablamos de saturación. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque está súper de moda la saturación y si trabajamos in the box, pues la saturación se plantea como algo ineludible, ¿no? O sea, deberíamos usar, ¿no? Algo que nos va a beneficiar mucho. Tenemos una clase práctica de técnicas avanzadas para poder utilizar todo esto. El instituto ha comprado ahí una serie de herramientas, básicamente los FabFilter, ¿no? Una serie de plugins importantes y muy utilizados a día de hoy para poder trabajar bien nuestro mastering, ¿no? Luego hacia el final tenemos mastering para medios de distribución, llámese cómo entregar un mastering para CD, se pueden usar, esos plugins en el estudio que está atrás, sí, están atrás. ¿Cómo se llama el estudio? Dice mastering, detrás de la cafetería, el último de los estudios, creo que es el estudio C, ¿sí? Bueno, si lo tienes claro, perfecto. Arriba del C, ¿cierto? Sí, sí. Pues ahí están instalados todos estos plugins SS y los vamos a utilizar, ¿sí? ¿Qué más? Qué bueno. Bueno, pues ahí estamos. Entonces, técnicas avanzadas, mastering para medios de distribución, perfecto, cómo entregar. Y a continuación tenemos una clase práctica para avanzar nuestro proyecto final. ¿Sí? O sea, es una clase en la que ustedes, bueno, las clases prácticas ustedes tienen que trabajar, pero esta es una clase en la que vamos a hablar del proyecto final y trabajar como para que luego cada uno pueda trabajar en su estación de trabajo, en su compu, el mastering que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué plugins tenemos que comprar, profesor, para hacer? No, para nada, nada, ¿no? En el instituto trabajamos con lo que hay ahí. En sus casas ustedes trabajen o trabajarán con lo que tengan. Pero, y lo vamos a mencionar en su momento, si en algún momento, por ejemplo, quieren darle cuerpo a la, ¿no? Y dicen, he utilizado este ecualizador para darle cuerpo al tema, podrían poner ahí un paréntesis. Me hubiese gustado contar con un, ¿no? Ecualizador a tubos, pero en Reaper no hay, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se va a valorar, pero para nada tienen que comprar ni piratear, eso no se recomienda, este software, ¿cierto? Y al final tenemos nuestra práctica calificada final. Y luego también, después de, es una semana, un par de semanas, se entrega el proyecto final. ¿Ok? Muy bien. Vamos a usar, como les decía, Pro Tools, plugins, en fin, ¿no? En cuanto a la evaluación, tenemos, ya les he adelantado, tenemos 2 prácticas calificadas y tenemos el proyecto final. Profe, ¿haremos trabajos en clase con objetivos en base a loops o percepción del loudness? Por ejemplo, un objetivo de llegar a un correcto máster a -6 loops integral. Asu, está bien, está bien. Sí, claro, todo el trabajo que hacemos nosotros está enfocado a entregar un máster competitivo. Y un máster competitivo se ha llegado como consenso que estemos en o que entreguemos a -8. -6 ya está demasiado al mango. Pero estos -8, vean que no están cumpliendo con los -14, -15 que nos piden las plataformas. Ahí tendremos que conversar al respecto. Y es que si ustedes entregan
el máster a -14, va a sonar súper flojo con respecto a los productos mainstream top en los demás géneros. Entonces, olvídense, desde ya se los digo, olvídense del -14, el -15, entreguen a -8 y sepamos que las plataformas nos van a penalizar, nos van a bajar el volumen. Sin embargo, también hay que decir para sustentar esto y para, ¿no? Digamos que para decirles, para justificar esto, es que todavía no hay en el mercado un dispositivo, un formato de entrega física que haya reemplazado al CD, ¿cierto? Y todavía se hacen CDs. Y si ustedes hicieran un mastering para plataformas a -14 luz y ese producto también sale en CDs, ese CD va a sonar súper flojo, ¿cierto? Entonces, lo que se hace todavía es seguir pensando en el formato físico, aquel que soporta todo, pero a un nivel tranqui, o sea, bueno, no como el Dead Magnetic, ¿cierto? De aproximadamente esos -8 luz y saber que las plataformas nos van a bajar el volumen, ¿sí? Entonces, eso es el estándar y lo dice todo ingeniero de mastering. Entonces, la respuesta a tu pregunta, vamos a pensar siempre aproximadamente y dependiendo del género, porque claro, yo no te voy a entregar un producto de música clásica a -8 luz, me vas a matar, ¿cierto? Obviamente esto depende del género, ¿no? Y todo esto lo vamos a explicar entonces y vamos a buscar los niveles típicos en su momento. ¿Sí? En cuanto a la bibliografía, tenemos por aquí, pues, un par de libros, ¿ya? Está el Mastering Audio, The Art and the Science de Bob Katz. Está bien, ¿ya? Pero no se entiende nada. Bob Katz es el ingeniero de mastering, es uno de los ingenieros de mastering más mediáticos que hay. Yo no diría que es el mejor, ¿no? El más crack de toda la vida siempre ha sido Bob Ludwig, que se acaba de jubilar ya. Y Bob Katz es un tío que tendrá pues unos 60 años o por ahí, 60 y pocos, pero es el más mediático. Él escribió este libro en el cual no se entiende nada, porque habla de filosofía y cosas que en realidad uno quiere la carnecita, o sea, quiero tips, ¿cierto? Hay un capítulo en el que te mencionan tips, ¿sí? Entonces, si quieren leer un libro a modo de cultura general, pueden leer el de Bob Katz, que espero que no me escuche nunca esto. No, el tío Bigote no aplica para mastering, ¿no? El tío Bigote o David Gibson es mezcla, ¿no? Es básicamente mezcla. No, ¿no? El que sí nos va a interesar y es muy recomendable es el de Bobby Owsinski, ¿sí? Bobby Owsinski, ya saben, y a lo largo de estos años hemos ido mencionándolo, porque tenía el Recording Engineers Handbook, luego tenía el Mixing Engineers Handbook y también tiene el Mastering Engineers Handbook. Y el formato de estos libros, como ya saben, es un poco de teoría o tecnología más entrevistas a ingenieros de mastering famosos. Esto no tiene pierde. O sea, esto está bueno. Y además, obviamente, pueden chequear canales respetados de mastering. Yo desde ya les recomiendo al tío este inglés que se llama Streaky Mastering. Lo van a encontrar, ¿no? Está en YouTube, está en todas las redes y no tiene pierde. O sea, comparte cosas que son muy valiosas, tanto de mezcla como de mastering. Cuidado con lo que encuentran en las redes, porque, por ejemplo, la otra vez vi a un ingeniero que decía que había que poner 3 L2 de FabFilter en serie, ¿sí? Y a lo largo de este curso vamos a hablar que con limitación,
no es para nada la mejor forma de ganar volumen. Entonces, cuidado con lo que encuentran y cuánto caso le hacen. ¿Ah? Ahí está, ¿ves? Perfecto, claro. Y él, mira, Luis Daniel, él ha quitado, a lo largo de los años, él ha hecho varios videos de el nivel y cómo ha ido cambiando. Primero dijo, no, de ninguna manera, -14, y decía que no estaba utilizando su limitador y el carácter. Al poco tiempo sacó otro video en el que decía, sí, tienen que entregar a -14, ta, 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 ta. Y luego sacó otro video en el que diga, olvídense de eso, a -8. Entonces, sí que hay este consenso de entregar a -8. Mientras que los del urbano entregan, por ejemplo, cuando es algo urbano o heavy metal, puedes entregar hasta -7, -7.2. Lo más salvaje que he entregado yo, porque me han pedido ahora acá, era -6.9, -6.8 por ahí. Eso ya es muy fuerte, pero claro, la cosa es que no distorsione, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya el cliente pues decidirá qué hacer con esto y se va a tener que atener a cuánto le van a bajar las plataformas, ¿no? Pues bien, perdón. Este es nuestro sílabo. Inquietudes, expectativas, ¿todo bien? ¿Ah? Si no, pasamos a nuestro curso. Todavía no podemos pasar asistencia. A partir de la próxima semana pasaremos asistencia, así que no hay problema. Vamos a nuestro curso. Chévere. Perfecto. Pregunta rápida. Para plataforma -1 dB. Ya, nuevamente saltan pues las especificaciones de las plataformas, ¿no? Y las plataformas te piden -1 dB true peak. Eso es lo que pide, por ejemplo, Spotify, ¿no? -1 dB true peak. Pero eso es muy bajo. O sea, ahí estás perdiendo un dB, ¿no? Ahora, ¿por qué es esto, no? Ya estamos spoileando, pues. Bueno, la idea es que cuando uno convierte de WAV a algún formato con reducción de longitud de palabra, ¿no? Reducción de data, llámese MP3 o Ogg Vorbis, o, ¿no? Que Ogg Vorbis es lo que usa Spotify, ¿no? O el AAC que utiliza Apple Music. Cuando ustedes convierten de WAV a un formato con compresión, siempre se van a generar unos picos que están probablemente o que terminarán estando probablemente por encima del cero. Lo mismo pasa, cuidado, ¿eh? Cuando ustedes masterizan, por ejemplo, el trabajo lo han recibido a 96 kilohertz, lo masterizan y lo dejan a un volumen determinado y luego tienen que exportar a 44.1, se van a generar picos por encima del cero. Y mientras más altos sean esos picos, podría generarse distorsión en ese nuevo formato en el cual están entregando. Entonces, para evitar eso, nos dicen los de las plataformas, bájale el volumen hasta -1 dB true peak, que si es true peak, significa que en pico, ¿no? En full scale, está por debajo de eso, o sea, es más flojo todavía, ¿cierto? Y es como que estás perdiendo un dB. Pero te dicen eso para que cuando hagas este proceso evites el riesgo de que haya distorsión. Ahora, ¿a qué nivel entregamos nosotros? Pones tu true peak en -0.1 y estás tranquilo, ¿no? O sea, que no superes el -0.1 true peak, tranqui, ¿cierto? Pero claro, pues -1 es demasiado, ¿no? Bien, todo esto lo vamos a ir comentando. Ya ves. Vamos ahí. Taller de masterización. Dice, logro. Al terminar esta unidad, el alumno conoce el concepto de mastering, conoce además las herramientas
¿cierto? El equipamiento, la infraestructura y las etapas dentro del proceso de masterización de sonido, ¿no? El temario de esta primera semana: definición del proceso, revisión histórica, los fines supremos del mastering, que ya los vamos viendo por acá, ¿sí? De hecho, aquí falta uno, pero hablamos de balance frecuencial parejo, incremento de volumen aparente. Ahora vamos a desarrollar cada uno de estos. Traducción correcta en diferentes sistemas de sonido, y falta uno que lo vamos a añadir luego. También hablaremos una primera vez, ¿sí?, de la evolución del mastering en los últimos años, el famoso loudness war, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver hoy. Ahora, hace años que se me ocurrió esta figura y siempre se la comento porque cada vez es más actual esto. Ustedes son usuarios de redes, ¿no? De redes sociales y, claro, siempre estamos subiendo fotos, ¿cierto? Y entonces podemos hacer un paralelo entre la fotografía, ¿cierto? El entorno de trabajo de la fotografía, llámese tomar una foto y luego optimizarla, con el mundo del audio. O sea, tener una mezcla y luego optimizarla, ¿cierto? Entonces, una foto, en una foto, cuando ustedes toman una foto, pues eso ya es un producto terminado, porque ya es una composición mezclada. Ustedes ya tienen ahí una anchura, ya saben, ¿no? Primero han dicho, oye, apéguense, 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 y entonces ya entraron todas las personas que tenían que entrar en la foto. Además, hay una profundidad, ¿no? Hay algunos que están más adelante, o lo que sea, ¿no? Hay algún objeto que está más adelante, otros que están más atrás. Además, hay colores ya definidos, ¿cierto? Brillos, luces, ¿no? Como el sol incide sobre el diente de oro de determinada persona y cómo brilla. Todo eso ya está creado. Y entonces lo que vamos a hacer luego de eso es, con alguna de nuestras herramientas de edición, optimizar esa foto, mejorarla, ¿cierto? Pero no me refiero a meterle un filtro y cambiar por completo, ¿no? Como en Tinder, pues, todos con, ¿no? Todas las, bueno, perdón, ¿no? No, tenemos compañeras por acá. Ya pifié, ya pifié. Mal, mal, mal. Sí tenemos, ¿no? Alison, perdóname. Pero bueno, todas las... Está grabado. Todos con ojos azules, pues, ¿no? Verdes. No, pues no se trata de poner, ya, me votan mañana, de cambiar a la persona. A esto voy, ¿ok? Se trata de que sea real y mejorada esa foto. Entonces, todos estos filtros que cambian los colores, que cambian a blanco y negro, ¿no es cierto? O a sepia, ¿no es cierto? Todo eso, de eso no va el mastering. La idea aquí es utilizar algún tipo de herramienta que nos permita corregir o mejorar o optimizar la mezcla, o sea, la foto. Que si contraste, que si brillos, que si temperatura, ¿no es cierto? A ver, Alison, ¿estás por ahí o no? Aunque sea un profe, esta se la paso, la próxima ya no. Bueno, pues, entonces, ¿no? Lo que se busca es utilizar estas herramientas para mejorar esa foto. ¿Ok? Y entonces yo encontré por ahí una fotito. Entonces, ¡tarán! Ahí está, ¿no? Es un brother que está en un templo, ¿cierto? Por acá. Y entonces ha ido a ver un partido, pues, ¿no? Entonces tenemos aquí una foto y esa foto ya tiene una composición, ¿cierto? Los fotógrafos dirían que es una foto con peso porque la persona está tirada a la izquierda, pero las sagradas escrituras están ahí al fondo y, ¿no? Tiradas un poco a la derecha o que abarcan la zona de la derecha también, ¿cierto? Tenemos profundidad. Tenemos aquí a este amigo
más atrás tenemos la calva del otro amigo de por acá, más atrás está la cancha, más atrás está la tribuna y así, ¿no? Además tenemos colores, ¿no? Tenemos la cara pálida, muerto de frío acá del amigo, tenemos el verde de la cancha, tenemos el blaugrana, ¿no es cierto? El amarillo de las letras, o sea, lo blanco de las luces, ya está. Esto es una foto terminada. Además, tenemos una anchura de dónde a dónde va la foto, ¿no? ¿Qué es lo que abarca? Y entonces lo que vamos a intentar hacer es mejorar esta foto, ¿ok? ¿Y cómo la vamos a mejorar? Metiéndole pues un poquito de edición. Y entonces, ¿no? Aquí me pasé, pero bueno, yo no soy editor de fotos, pero ahí lo tenemos. Podemos entonces editar, ¿no? Hacer algunos retoques para mejorarla. Idealmente, optimizarla es la palabra, ¿no? Podemos resaltar los colores, por ejemplo, ¿no? Dice acá, darle calidez. Aquí me han ligado algunas de chiripa, por ejemplo, calidez. En cuanto a calidez, vean que la luz que era blanca ya no es blanca, sino rosada, ¿no? De blanco frío pasó a blanco cálido. ¿Qué tal si eso decimos que es el efecto de los equipos a tubos, ¿no? Que los tubos le han añadido esa calidez, que quizá me pasé, ¿ok? Pero el hecho de asumir, ¿no? De darle la calidez también, digamos que, ¿no? La cancha ha cogido otro colorcito que ya no es tan hiriente, el rojo se ha definido más, ¿no? El cacharro acá del amigo pasó de blanco frío a, pues, qué sé yo, primavera, pues en Aruba, ¿no? Un poco más de color. Y esa calidez también ha ayudado a darle nitidez, porque ahora, por ejemplo, las arrugas que estaban ahí medio difusas, ahora se ven más claras. O sea, ¡oh, qué viejo está el brother este! ¿Cierto? O sea, es más claro todo, ¿sí? Y esto lo que busca es que el producto se convierta en algo mejor, ¿no? Ahí lo tenemos. No hemos modificado bueno, sí, no, la embarré un poco porque ya reduje un poco la anchura, pero no buscamos, o en todo caso, podríamos haber ampliado un poquito la imagen estéreo, llámese, haber hecho crecer la foto, podría haberse conseguido, pero cuidado, ¿no? De eso dependería de la lente con la que hemos tomado, en fin, no queremos esto, queremos que esté la cara en su tamaño original. ¿Por qué? Porque si exageramos en esta supuesta optimización o edición de la foto, podríamos llegar a un punto en el que hemos deformado la foto. Llámese, alterado muchísimo la mezcla. Entonces, vamos a ver esto, ¿no? Podríamos editar tanto al punto de alterar la composición, claro, exagerando los colores, ¿cierto? Modificando los planos, el tamaño y así perdería definición. Entonces vamos a analizar esta foto. Lo primero, bueno, no, todo salta a la vista, ¿no? Lo primero es que está mucho más abierta la foto, o sea, mucho más amplia. La hemos estirado hacia los costados, ¿cierto? Eso equivaldría a abrir la imagen estéreo, ¿cierto? ¿No? En nuestro trabajo de mastering, vamos a abrir la imagen estéreo. Ya ves, ¿no? Hemos abierto la imagen estéreo, pero al abrirla demasiado, vean lo que pasó con el cacharro. De cacharro normal pasamos a careplato, ¿no? O sea, a una cara súper deformada. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, aquí obviamente no sirve esta foto, pero si se tratase de sonido, si se tratase de una mezcla esto, al haber abierto tanto la imagen estéreo, lo que va a pasar es que aquellos instrumentos que tienen que estar en el medio y golpeando fuerte, llámese el bombo, el bajo, por ejemplo, o la voz, todos estos instrumentos se van a difuminar
porque si estaban al centro y lo hemos jalado hacia los costados, y para jalar a los costados estamos metiendo fase, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que lo que estaba al centro pierda potencia. No sirve. Lo vamos a poner en práctica. ¿Ah? Entonces, primero, olvídense de deformar tanto la imagen estéreo. ¿Mm? Segundo, los colores han cambiado por completo, ¿cierto? Entonces, vean el verde que aquí quedó mejor, ¿no? Menos hiriente. Acá estaba un poco fuerte, un poco frío, ¿no es cierto? Aquí estaba un poquito más cálido, más bonito, perfecto. Pero acá está amarillo, verde, verde limón, medio fosforescente. Y la palabra es hiriente, ¿cierto? Y entonces, como les digo que le ha chuntado, no me ha salido de chiripa esto, pues con este hiriente yo puedo decir que esta mezcla se ha pasado de medios agudos, o sea, que a la hora de masterizar el trabajo nos hemos pasado en los medios agudos, esas frecuencias que molestan tanto, ¿no? 3,5, 4 kilohertz, toda esa zona que ustedes ya conocen. Entonces, eso hace que sea hiriente. No podemos permitir que cambie la mezcla al punto de que molesten estas frecuencias. Entonces, cuidado ahí, ¿no? Otra cosa que podemos notar es que para esto le voy a hacer zoom a la pantalla, a la foto, mejor dicho, todo lo que dé, y vamos a ir para acá. Un poquito para acá. Ya está. Vean esta zona. Azul, ¿no es cierto? Sí, pero este azul es del gorro y este azul es de la tribuna. Gorro estaba en primer plano y la tribuna estaba al fondo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? Que hemos perdido profundidad en nuestra mezcla. O sea, abusando de las herramientas de dinámica, básicamente, o sea, abusando de nuestro maximizador o limitador o brick wall limiter, como quieran llamarlo, hemos hecho que lo que tenía que estar al fondo y que el tío Bigote nos enseñó, que tenía que estar en el nivel 5 o el nivel 6, ahora resulta que está en el nivel 1, para exagerar. Todo se ha acercado más y hemos perdido profundidad. No sirve, pues, ¿cierto? Entonces, este producto lo hemos estirado demasiado, hemos exagerado los colores, hemos perdido profundidad con estas herramientas. Esto no es un resultado agradable a la vista ni al oído. Esto no es mastering. Mastering es buscar que la mezcla termine siendo un mejor producto. Ojo, lo que podríamos decir es que esa mezcla llegue a su máximo potencial, porque tampoco podemos hacer magia en mastering. Si ustedes hacen una mezcla o si reciben una mezcla que suena como una maqueta, ¿no? Y el cliente les dice que quiere que suene como el último disco, pues, de los Foo Fighters, no hay forma de conseguir eso, ¿no? O si viene Faraón y quiere que suene como Daddy Yankee, no hay forma. Hay mucho, en el caso de Faraón hay mucho talento, ¿no es cierto? Pero digo, le falta mucho talento para llegar a Daddy Yankee, ¿no? Hay muchas carencias tecnológicas, de conocimiento, de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es que esa mezcla pueda llegar a su máximo potencial, porque para hacer que suene increíble, tendríamos que afectar severamente la mezcla. Y al afectarla severamente, pues van a pasar problemas, o sea, van a suceder cosas. Por ejemplo, para limpiar un rango que moleste mucho, ¿qué es eso? Panocha, no digas cochinadas, para llegar a eso,
tendríamos que restar tantas frecuencias que probablemente, que definitivamente afectarían a otros instrumentos y a otras características de esos instrumentos. Por ejemplo, el ataque de la tarola, por ejemplo, ¿no? De tanto limpiar los medios graves, vamos a perder ataque. Entonces, ¿cierto? Ya ves. Ah, ya, yo pensé que era la de ay, me vengo, en fin, ¿no? Entonces, importante, ¿cierto? Saber que la música va a llegar a su máximo potencial y esto hay que decírselo al cliente. ¿Está claro el paralelo? ¿Sirve o no? Nuevamente, perdón por lo de las redes estas, pero bueno. ¿Está claro en qué consiste el proceso de mastering? El paralelo les sirve. Perfecto. Genial. Entonces ahora vamos a definir el proceso de mastering, pues, ¿no? Dice, definición y revisión histórica. Masterización o mastering es el último proceso técnico-artístico en la producción de un disco. Aunque, bueno, un disco, una canción, ¿cierto? Un material musical, ¿no? Aunque también se debe realizar a ciertos contenidos de las producciones audiovisuales. O sea, me refiero a la música incidental. No me refiero a todo el audio de la película, ¿no? A esto se le conoce como banda sonora. Banda sonora aquí en el Perú le llamaban antes a las canciones que están, es un término comercial, ¿no? A las canciones que están dentro de una película. No, la banda sonora es todo el audio de esa película. Entonces, eso no se masteriza. Lo que se masteriza es la música que interviene, ¿no? La música incidental que interviene en esa película. Sea que la haya compuesto alguien, ¿no? Específicamente para cada una de las escenas, o sea que es música que ya salió al mercado, ¿no? Una canción, un release, ¿no? Entonces, la música de una película tiene que estar masterizada, no los diálogos, no los efectos, no los ambientes. ¿Y por qué le llamamos técnico artístico? ¿Cierto? Porque ya, definitivamente hay un tema técnico que es el uso de las herramientas. O sea, vamos a tener que utilizar procesadores de dinámica, vamos a tener que usar ecualización, todas las posibles herramientas que vamos a ir viendo para conseguir el objetivo. Y es artístico porque es lógico, ¿no? Que el ingeniero aporte algo para que ese producto termine sonando mejor. Por ejemplo, si te llega un heavy metal que patea poco el bombo, ¿no? En el que el bombo no golpea como tiene que golpear, ya el ingeniero tiene que estar pensando, uy, ¿cierto? Le falta patada. Uy, entonces vamos a utilizar un compresor con el ataque lento, uno que sea rápido, toda la parte, ¿no? De lo que él se dio cuenta, o él o ella, se dio cuenta de que faltaba patada. Para un género que lleva patada, él aporta esa patada. O puede directamente ponerle un potenciador de transients, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay definitivamente un tema humano que entra en juego acá y un tema musical, ¿cierto? Rousseau, ya que dijo humano, ¿qué opina de estos algoritmos de inteligencia artificial, estas páginas para hacer mastering? ¿Qué te puedo decir, no? Me imagino que para ciertos géneros funcionará, pero no para todo, ¿no? Sí, Isotope tiene una opción que se llama Copy Q o algo así, ¿no? Que te copia más o menos la distribución frecuencial de tu canción. Pero hay otros no, hay otros algoritmos que analizan tu canción y las comparan con un montón de géneros o sonoridades y te le aplica una curva y ¡pum! Termina sonando así. Pero, bueno, ahí no hay un lado humano, ¿no? Ahora, también hay que decir que la inteligencia artificial va a avanzar mucho más, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy, ¿sí? Si comparan el mastering hecho por un ser humano que se dedica al mastering versus una de estas webs, le da 3 vueltas el humano a la web. A ver,
Sería inexacto al hacer las correcciones, efectivamente, ¿no? Y es que también, sí, ¿no? O sea, está asumiendo todo un análisis frecuencial, pero hay unos detalles al interior. No. De hecho, hay un chico, hay un ingeniero de mezcla que también tiene un canal en YouTube. Siempre me olvido su nombre, pero hace unos tutoriales que se llaman Snake Oil. Hace reviews de hardware, reviews de plugins, por ejemplo. Creo que es alemán o de por allá. Y hace una comparativa, ¿no? Y manda a masterizar, sí, creo que es holandés, ¿no? Un chico de pelo largo, ¿no? Hace una comparativa entre el mismo tema, ahí está, White Sea, efectivamente, entre el mismo tema masterizado por una de estas plataformas versus masterizado por un humano en un estudio de mastering, y hay una diferencia sustancial, ¿cierto? Entonces, aquí el lado humano también funciona. Además, tiene que ver con la cantidad de música que ha escuchado esa persona, cuánto esa persona conoce ese género, ¿cierto? O sea, hay una serie de variables también ahí, ¿no? Ahora, el mastering, dice, incluye una serie de procesos, como ya hemos visto, que buscan mejorar el producto, ¿cierto? Buscamos optimizarlo. Y una vez, todavía si estamos pensando en hacer CDs, una vez masterizado el producto, va a tener que ir, lo que solemos mandar es un CD que tiene que ir a la fábrica, y en esa fábrica van a hacer un nuevo máster que se llama Glass Master, que es un disco, como su nombre lo dice, de vidrio, ¿cierto? Que es el máster, ahora sí. O sea, como lo vamos a ver en unos párrafos más adelante, lo que nosotros haríamos en el estudio hoy en día se debería llamar pre-máster, porque el máster definitivo es el Glass Master que se hace en la fábrica. Y desde este Glass Master se realizan o se sacan los estampadores a través de los cuales saldrán las copias, ¿no? O sea, es un poquito como que ha quedado el nombre, pero esta etapa, que es el Glass Master, que es lo pro, es lo que se hace en las fábricas, ¿no? Si ustedes mandan a replicar sus CDs en Wilson, por ejemplo, ahí se hace un multicopiado. Ahí no interviene un Glassmaster. Esta es una tecnología pues carísima, ¿no? Pero ese multicopiado que les hacen en Wilson, que va a terminar en un CD, por ejemplo, Princo, ¿no? Va a fallar probablemente y va a tener una vida útil mucho menor que un disco hecho en fábrica, ¿no? En fin, temas del mundo pues, de la replicación del material, ¿no? Pues ahí tenemos eso. Ahora, la masterización o el mastering exige el uso de equipamiento de la más alta calidad. Vamos a ir viendo por qué. Así como un sistema de monitorización, o sea, también muy, muy bueno. O sea, para poner una cosa así, ¿no? Desde el saque. Si hemos mezclado en unos near fields, los near fields tienen un tweeter y un parlante de medios. Ni siquiera es un parlante de graves, sino de medios. Por lo tanto, ese altavoz no reproduce el low end, ¿no? El rango más grave del espectro audible. Entonces, claro, y además, entre el Twitter y ese parlante de medios, debido a la tecnología del fabricante o la calidad, incluso puede que haya huecos frecuenciales. O sea, que ninguno de los dos altavoces reproduzca cierto rango frecuencial que está entre los dos, ¿cierto? Entonces, se necesita de un sistema de monitorización, ahora vamos a chequear, de un sistema de monitorización de muy, muy alta calidad, que tenga, como lo vamos a ir viendo, 3 o 4 vías, ¿no? Twitter, parlante de medios, parlante de graves y el subwoofer, ¿no? A ver, audífonos,
¿cierto? Siempre hay esta opción. Definitivamente que sí. Lo que pasa es qué audífonos vamos a usar, ¿no? Tiene que ser audífonos de la gama más alta de cada una, bueno, de las distintas marcas que encontremos por ahí. Y tienen que ser, bueno, y con gama alta me refiero a la serie audiófilo que pueda tener esa marca, ¿sí? Tienen que ser audífonos abiertos, no pueden ser audífonos cerrados. ¿Mm? Además, ¿no? Los audífonos cerrados son los que utilizamos, por ejemplo, para grabar, ¿no? Para que no se salga el sonido y se meta pues por el micrófono. Pero en mastering no, ¿no? En mastering necesitamos, así como en mezcla, unos que sean abiertos, ¿cierto? Que el sonido o el aire salga libremente y que esto no haga entonces que se potencien ciertas frecuencias o se genere el efecto émbolo. Por ejemplo, hay unos que por ahí mucha gente utiliza acá, no para mastering, sino para grabar, que son los HD 280 de Sennheiser, que suenan muy paja, pero son de DJ, o sea, son cerrados, son aislados, pero potencian los graves. Entonces, hay otras, ya ves, suenan muy paja. Hay otras marcas, otros modelos, ¿cierto? Y lo ideal sería que estos audífonos esté demostrado que sean o que suenen similares, que tengan una respuesta en frecuencia similar a los altavoces top, ¿cierto? Pues claro, ¿no? Hay gente que usa los Beyer, la serie alta también, ¿sí? Pero se suele ir un poco más arriba incluso, ¿no? O sea, HD 650 de Sennheiser, ¿no? Los 800 creo que es el modelo, entre el 650 y el 800 hay otro modelo más, ¿no? 700 algo, que son mejores todavía, los 800, pero ahí ya necesitamos un amplificador de audífonos especial para estas series de audífonos. ¿Sí? Invierte equipamiento analógico también podría que lograr a un precio considerable. Pues obviamente, ¿no? Siempre y cuando la industria local te lo permita, por supuesto. O sea, humildemente, yo les digo, yo traje todos los equipos y dije, claro, aquí yo no puedo cobrar $120 por canción o más, como cobra Andrés Mayo, por ejemplo. Yo aquí tengo que cobrar de acuerdo a lo que la industria o la realidad peruana te permite, porque si no, si tú les cotizas un disco y te sale pues en $1,200, te van a decir, oye, prefiero pagar, qué sé yo, ¿no? 2, 3 meses de alquiler de mi depa que hacer el disco. Entonces uno tiene que cobrar lo que tiene que cobrar, pero tampoco puede tirarse al suelo. ¿Sí? Hay gente que cobra $30 o menos por canción. Hay gente que dice yo te lo hago gratis. Eso es basura, ¿no es cierto? Tienes que valorar tu inversión, por supuesto. Sí, sí, sí. Y yo he visto, ¿no? Estando en el 2023, ¿qué audífonos abiertos recomienda? Máximo $300. Uf, 300, no, no creo que no llegas, ¿ah? No llegas. Mira, 400 por ahí, ya sí la haces, ¿ah? Por ejemplo, hay unos que son los Audeze, que cuestan bastante más, ¿no? Estas series de audiófilo de Sennheiser funcionan muy bien. Yo no soy de esta gente que se conoce todos los modelos del mundo, ¿no? Yo lo que pruebo y me gusta, lo recomiendo, ¿no? Yo tengo aquí los 650, ¿no? Y suenan muy parecido a mis altavoces. Entonces, yo estoy tranquilo que es correctamente transferible lo de mis altavoces a mis audífonos, ¿cierto? Hay por ahí otros que se llaman Orpheus, ¿no? Eso olvídense, ¿no? Eso son $50,000, ¿no? Olvídense de eso. Pero no sé qué decirte, la verdad. Mira, ahorren un poquito más y se consiguen los 650 que incluso han bajado de precio, sí. Desde los 600 ya estamos en buen terreno. ¿Mm? Ahora, piensa que los audífonos te dan ciertas cosas, pero no te dan ciertas otras, ¿sí? O sea, la,
la patada del grave no te la va a dar el audífono correctamente, ¿cierto? O sea, hay unas cosas que sí y otras que no. Por eso cuando mezclan y cuando, ¿no? Cuando hacemos mezcla, buscamos utilizar distintas referencias, ¿no? Que si los audífonos para las reverberaciones, los near fields para las patadas, ¿no? Para el impacto, los main fields para el sonido global y la imagen estéreo, por ejemplo. Aquí, pues, la idea es que si es que estos audífonos no te dan todo lo que tienen que dar, te estás quedando corto, ¿cierto? Eh, Otra cosa a tener en cuenta es que te vas a cansar de tener los audífonos puestos ahí todo el tiempo. O sea, te fatigan, aunque digan que no, te fatigan. Por otro lado, la ventaja de usar audífonos es que no tienes que acondicionar tanto tu sala. O sea, también hay que hablar de pros y contras, ¿cierto? Entonces, busquen en foros, claro, ¿no? O sea, los audífonos abiertos, o sea, no es que vayan a interactuar con la sala y luego te mientan en tu escucha, para nada, ¿cierto? Además, también podrían tener otros audífonos y corregirlos digitalmente, ¿no? Está por ahí el SonarWorks. Entonces, tú puedes utilizar otro audífono y corregir la respuesta en frecuencia de ese audífono para que se parezca a un Omega Pro o a un parlante inclusive, ¿no? Ahí no, ¿no? Pero a otro audífono, ¿cierto? Entonces, sirve. Ese futuro con el Dolby Atmos, ¿cómo alteraría eso? Ya, sí, pues, ahí estamos fregados, ¿no? Yo fui a la charla que dieron el otro día acá, ¿no? El taller que tuvimos de Dolby Atmos. Y a ver, la figura es que hay audífonos para Dolby Atmos, ¿cierto? Lo que necesitas es simplemente un dispositivo reproductor de audio para que sea compatible con Dolby Atmos. Porque de alguna forma la información posicional, qué sé yo, está puesta en la metadata que está en el audio, fundida con el audio. Entonces ahí logran la ubicación. Pero cuando se hizo pues la pregunta de cómo cambiar el hardware, ¿cierto? Porque si tú trabajas en estéreo con unos altavoces y tienes hardware para hacer mastering analógico con hardware y luego quieres pasar a mastering analógico en Dolby Atmos, necesitarías comprar muchísimo equipamiento más, no solamente los altavoces, sino también todo el hardware, ¿no? Para poder decir, quiero ponerle, ¿no? A este canal la ecualización de tubos tal, ¿no? Aquí me parece que, o sea, no hay forma, pues. El único que hacía mastering analógico en surround y, ojo, 5.1 era Bob Ludwig. Entonces, lo que se hace ahora, a la hora de ofrecer, bueno, de hecho, se dice que no hay mastering para Dolby Atmos porque hay que entregar a menos, ¿cuánto era? Menos 23, ¿no? Menos 18, menos 23. Uno de esos, se me fue el dato. Pero como que tiene que estar mucho más bajito el audio en Dolby Atmos. Ahí sí se han puesto las pilas. A ver, siempre que nosotros hablamos de la industria musical y el loudness war, que tenemos que hablar ahora de esto, decimos que como no había normas en cuanto a niveles, la industria musical y la tecnología que ya había se disparó al punto que ahora, ¿no? Se entrega a todo el volumen que se puede, lo más fuerte posible. Mientras que en el cine sí había límites y entonces la industria del cine suena así. Entonces, pasamos al mundo del Dolby Atmos y como es un entorno mixto, porque también hay música en Dolby Atmos y cine en Dolby Atmos, ahí los límites están ya bien claritos, ¿sí? Uy, se me fue el dato, creo que era 23, menos 23. O sea, tenemos que entregar el producto a ese nivel,
¿ok? No hay otra, ¿sí? A ese nivel hay que entregar. Entonces, ya hablar de maximizadores a tope y ganar volumen a montones, ya no aplica, pues. Entonces, lo que está haciendo la gente es masterizar en estéreo, ¿sí? Entregar un producto estéreo y mezclar en Atmos y entregar una mezcla Atmos. Es lo que de momento hay. ¿Mm? El otro día me metí a una clase, supuestamente iban a hablar de mastering en Atmos y nada, nada. Lo que te hablan es de que existe la herramienta que da la gente de Dolby que te permite poner algunos plugins, ¿no es cierto? Pero no llegar a un nivel demencial. No hay. Entonces, ahora, todavía se está en pañales en cuanto a esto. ¿Ah? Vamos a ver si la cosa cambia o si te dicen, ya, entonces si quieres masterizar, lo que tienes que hacer es bajar mucho el volumen, el dominio digital a la mezcla y luego le pones tu cadena de mastering y lo subes hasta el volumen que te pide Atmos. No se sabe todavía casi nada al respecto. Sí, es una vaina ahí. Ya. Entonces, sistema de monitorización, ¿no? Además, tratamiento exhaustivo de la sala. La idea es que si la sala te miente, pues cómo vas a tomar decisiones correctas de lo que estás haciendo, ¿cierto? Luego, buen oído del ingeniero y obviamente que sepa utilizar correctamente las herramientas, ¿no? Todo esto es la definición del proceso del mastering. Ahora, vamos a hablar un poquito de dónde viene, un poquito de la revisión histórica y terminaremos hablando de los fines supremos y un poquito de el Loudness War, ¿cierto? Dice, este oficio, ¿ustedes han leído el libro este del sonido de los Beatles? Espero que sí. Es muy ilustrativo, súper bueno. Es el hermano de otro libro que se llamaba Behind the Glass sobre producción musical. Pero el sonido de los Beatles cuenta pues una serie de anécdotas súper interesantes sobre los procesos de las grabaciones y mezclas de los discos. Y en un momento hablan de lo que se entiende que es como unos primeros ejercicios de mastering, ¿no? Y es que ellos dicen que hacían la mezcla y tenían que esperar a que les dieran ¿no? Les dieran unos discos chiquititos de 45 ¿no? RPM, que esos discos venían del cuarto de cortado. El cuarto de cortado. Cortado es el término que se utiliza cuando hablamos de escribir, ¿no? O llevar la información al vinilo. Entonces, ellos daban la cinta con la mezcla. Esa cinta iba al segundo piso de Abbey Road. En ese estudio tenían, ¿no? En el segundo piso tenían un reproductor de cinta y tenían una serie de equipos que buscaban optimizar la transferencia en cuanto a volumen y una serie de cosas de la cinta al disquito este de 45 RPM, ¿no? Y ese disco ya lo daban a los Beatles, perdón, para que escucharan cómo quedó. Entonces, ahí estamos hablando ya del mastering, que entonces originalmente se utilizaba para convertir de un formato a otro y respetando, en este caso, las debilidades o las características inherentes de este nuevo formato, ¿no? De este formato que era el vinilo. Entonces, ahí ya había mastering y se hacía una serie de procesos para optimizar esa transferencia. Por ejemplo, primero que nada, el volumen. ¿Mm? El vinilo no soporta mucho volumen. Si ustedes cortan un vinilo con un material que viene a mucho volumen, la aguja de cortado atraviesa el disco y ese disco se va a la basura directamente, ¿cierto? Luego, por ejemplo, dependiendo de dónde se encuentre la canción en la espiral del vinilo, llámese
si la canción es la primera del vinilo y está en la parte externa, obviamente, ahí vamos a tener más agudos, pero conforme las canciones se encuentren al interior de la espiral, ahí hay menos agudos. ¿Sí? Por supuesto, graves también, ¿cierto? Sobre todo graves que puedan estar fuera de fase, porque automáticamente eso haría que la aguja salte. ¿Sí? Entonces, también tenemos que reducir graves y en todo caso ponerlos en mono, los graves. Por eso es que había una serie de ecualizadores que nos permitían, y que hoy los encontramos también, se llaman monomakers, que nos permiten coger toda la información de baja frecuencia y llevarla al centro. A veces se puede, a veces no se puede del todo, ¿no? Les decía lo de los agudos. Conforme nos encontremos en la parte interior de la espiral del vinilo, el material va a tener menos agudos. ¿Por qué? Porque la velocidad de rotación del vinilo es constante, ¿cierto? 45, ¿no es cierto? Revoluciones por minuto nos habla de vueltas por minuto, nos habla de velocidad angular. También hay 33, 78, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, si nosotros ponemos el brazo del lector aquí con la aguja y estamos en la parte externa, pues la información va a pasar a una velocidad y la aguja tiene tiempo para moverse y recorrer todos los contornos del surco. Y entonces hay frecuencias que exigen un mayor movimiento, un movimiento más rápido. ¿Qué frecuencias necesitarían que la aguja se mueva más rápido? Las frecuencias altas, ¿cierto? Entonces, conforme vamos yendo hacia el interior de la espiral, resulta que el surco pasa más rápido cuando está por acá. Y entonces no le da tiempo a la aguja moverse a toda la velocidad, por lo tanto no puede reproducir frecuencias altas. Y nadie se ha dado cuenta de eso, ¿cierto? Si es que hay aquí entre ustedes alguien que escuche vinilos, nadie se ha dado cuenta de eso. ¿Por qué? Porque el ingeniero de cortado iba compensando las frecuencias altas. O sea, le iba inflando agudos conforme iba cortando el disco. También habíamos hablado de el volumen, llámese el rango dinámico. Si es muy fuerte, se atraviesa el vinilo. Vinilo, se atraviesa el vinilo. ¿Sí? Sobremodulación se llama esto. También el ingeniero de cortado tenía que modificar la separación entre el surco o los surcos, ¿no? La distancia entre los surcos constantemente se iba modificando. ¿Por qué? Porque al modificarse hay dos cosas. Por un lado, si la información tiene mucho volumen y los surcos están muy pegaditos, hay el riesgo de que la aguja se pase de un surco al otro. Entonces, si viene mucho volumen, el ingeniero tiene que separar los surcos. Pero luego de esa parte viene una parte bien bajita en volumen. Uy, el ingeniero acerca los surcos, ¿no? O sea, y luego viene una parte fuerte. Uy, los aleja. Y viene una parte suave, así. ¿Por qué? Porque podría saltar la aguja, pero esto además afectaría la superficie total para poder escribir información. O sea, la capacidad por cada cara para poner X cantidad de canciones. Eso es algo que el ingeniero también tenía que hacer permanentemente. Entonces, esto era masterizar en esa época. Controlar volumen, controlar frecuencias, controlar el espacio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Profesor, por ejemplo, los discos estos que le llaman de 12 pulgadas, ¿no? ¿Por qué suenan tan chévere? Un disco de 12 pulgadas es un vinilo de tamaño grande, ¿cierto? Del tamaño estándar del vinilo, y dentro hay solo una canción. Por lo tanto, quien cortó esto puede haber decidido poner la separación entre los
grooves ¿no? el surco al máximo. Y esto permite que grabemos, o sea, que cortemos el volumen con más volumen. O sea, cortemos el vinilo, perdón, a más volumen. Y con esto podemos poner más graves o lo que fuera. O sea, sí que suena mejor. Pero, ¿por qué? Porque solamente hay una canción. Todo esto lo hace el ingeniero de cortado / ingeniero de mastering, ¿cierto? Entonces, claro, ahí tienen un poco de dónde viene. Lo que pasa es que fueron apareciendo otras tecnologías y claro, ¿no? Se volvió todo un caos, ¿no? Porque ya el CD permitía meter mucho más volumen y los limitadores digitales permitían exigir al máximo esto sin distorsión, ya que era el complemento perfecto. Y ahí es cuando la industria dice que suene más fuerte, que suene más fuerte, que suene más fuerte, que suene más fuerte. Por lo mismo que en el mundo del pop o de la publicidad, los reclames tienen que sonar más fuertes que la competencia para que venda más, ¿no? O sea, compra Sapolio, suena súper fuerte, y compra Yudin, suena bajito. Entonces la gente va y compra Sapolio. Lo mismo funciona acá. Hasta que se llegó a la cumbre de, digamos, la cima de la brutalidad con el Dead Magnetic, ¿no? Que nosotros en nuestra clase, nuestra primera clase presencial, vamos a chequear y vamos a ver que, o sea, en cuanto a RMS, que normalmente nos permitimos que haya efectivamente chorizo, que haya -8 o -10 o -7 de RMS, el Dead Magnetic tiene -0.5 de RMS. O sea, está a menos de 1 dB del nivel pico, cuando normalmente hay de 8 a 10 dB de diferencia. O sea, y eso ya está distorsionadazo. Entonces, eso fue ya el clímax, ¿no? De la locura en cuanto a volúmenes. Ya hablaremos varias veces de esto. Bueno, entonces, de la revisión histórica podemos decir que, como ya lo habíamos adelantado, lo que hacemos nosotros en el estudio debería pues llamarse pre-mastering, teniendo en cuenta que falta el glass master, pero quedó con el nombre de mastering el proceso que hacemos. Este proceso tiene una serie de objetivos. Esos objetivos, humildemente los he llamado los fines supremos del mastering, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que se busca? Son 4. El primero es, bueno, primero los voy a enumerar para que ustedes vayan pensando a qué les suena, ¿sí? Balance frecuencial parejo, ¿ok? Luego tenemos el incremento de volumen aparente. Incremento de volumen aparente. Luego tenemos la traducción correcta de este material en diferentes sistemas de sonido. Y luego la creación de una secuencia adecuada de temas que tenga dinámica, por ejemplo, y que incluya toda la metadata que hoy en día tiene que incluir. ¿Sí? Estos son los fines supremos del mastering. Y entonces vamos a explicarlos. Balance frecuencial parejo. La figura es así. Y es parte de mi próximo video de TikTok. Bueno. Para poder ganar volumen, tenemos que deshacernos de información. Y entonces tenemos que conseguir que haya un buen balance. Tenemos que conseguir un buen balance frecuencial, que no haya excesos y que no haya carencias tampoco. Por ejemplo, si hay un exceso de graves, y esto lo vamos a llamar, a esto nos vamos a referir más adelante como el monte Everest. Si hay un exceso de graves y el resto es así bajito, ¿no? Este es un analizador de espectro así, ¿no? Ya está, 20 a 20.000. No hay forma, pues, de ganar volumen, porque a la que yo suba un poquito el volumen, la cima del monte Everest ya llegó al 0. Y entonces, las otras frecuencias, en promedio, no han ganado nada, ¿cierto?
Entonces, tendremos que quitar volumen a una serie de frecuencias comprendidas en este rango para que ahora sea una loma y aquí el resto. Ahora sí podemos ganar volumen. Esto se llama ecualización sustractiva, ¿cierto? Bueno, pues ahí está. Pero también esto se da en los agudos o en los medios agudos. Podríamos tener una producción en la que tenemos un sonido muy hiriente acá. Si nosotros, llámese en los medios agudos, ¿no? Si nosotros subimos el volumen, esto va a ser completamente irritante. No sirve, como la cancha del Camp Nou. Entonces vamos a tener que usar ecualización sustractiva por acá también, ¿cierto? Entonces, no puede haber ni excesos ni carencias. Hay rangos o zonas que son muy comúnmente maltratados, ¿sí? Suele ser los medios graves. Ahí hay mucho del boominess o el muddiness, ¿no? Entonces ahí hay que corregir bastante este rango frecuencial para poder ganar volumen. Luego también, ya vamos a verlo más adelante, es muy probable que tengamos que eliminar graves con un filtro y también eliminar agudos con un filtro. Haciendo esto, vamos a poder ganar volumen, ¿sí? Ya lo veremos luego. Pero bueno, entonces, importante conseguir entonces este balance frecuencial, una mezcla equilibrada. Esto suele tener este aspecto. Esto es una mezcla equilibrada. Pero profesor, si esto está caído. No, es lo normal. Y así escuchamos nosotros. Si más bien en nuestro analizador de espectro vemos esto, ¿sí? O sea, esto no es que la mezcla esté perfecta o el mastering esté perfecto. No, los agudos están demasiado exagerados por un tema energético, ¿cierto? O sea, es como, no, lo normal es que tengan esta cantidad de energía. Si tú tienes esto, es porque hay demasiado. Entonces, vamos a tener que corregir para que tenga este aspecto. Vamos a ver que en distintos géneros, obviamente, la cosa puede cambiar, ¿no? Que si suena más fuerte, esto crece un poco más, en fin, ¿no? Que si es heavy metal, tiene una caída drástica, pero que si es jazz, continúa por aquí, ¿no es cierto? Hasta 18 por ahí, pero en metal muere antes. Todo eso depende del género. Entonces, el balance frecuencial parejo es importantísimo y lo vamos a conseguir. Si no acabamos, no se preocupen, ¿eh? Tenemos la próxima clase para continuar. Lo vamos a conseguir con el uso de ecualizadores, ¿no? Tenemos tubos, tenemos estado sólido, para poder conseguir ese balance frecuencial parejo, incluso enriqueciendo. Porque si falta alguna frecuencia, podemos inflar, evidentemente, pero incluso los tubos, al tener armónicos o al añadir armónicos, podrían enriquecer esto, ¿no? Y compensarlo. Para eso hay ecualizadores de tubos, transistores digitales, sí, ¿no? Evidentemente, para tomar decisiones a nivel frecuencial, obviamente, el sistema de monitorización y el tratamiento de la sala son primordiales, ¿no? No podemos juzgar una mezcla si nuestra sala o nuestros altavoces nos están mintiendo, ¿no? Ganar volumen aparente, tenemos que hacer que sea competitivo, ¿no? Esta palabrita que todo el mundo quiere, competitivo con las producciones de fuera. Bueno, ¿no? Que tu canción reggaetón suene igual de fuerte que Daddy Yankee. Más o menos así. Sobre todo esto es cuando tenemos un interés comercial, cuando queremos que nuestra canción nos la pongan en la radio, ¿no? La radio vive de publicidad. Olvídense de eso, ¿ya? De que las pongan les pongan sus canciones en la radio, pero es la idea, ¿cierto? La radio vive de publicidad. Y entonces si ponen una canción de Daddy Yankee que suena fuerte, por ahí que la gente va a querer anunciar después de la canción de Daddy Yankee. Pero si ponen la canción de ustedes y que suena bajita, nadie va a llamar a anunciar después de esa canción. Básicamente es eso.
En el caso recomienda no pasarnos de 2 dB, atenuando, subiendo en la ecualización. Sí, bueno, depende, ¿no? Claro, en Boston, quizá, y en las ligas en las que se maneja Jonathan, pues quizá las mezclas le lleguen súper buenas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la mezcla no está nada buena? A veces hay frecuencias que están demasiado subidas, ¿cierto? Y hay que utilizar la herramienta que menos comprometa a la globalidad del material, pero a veces hay que quitar masa. Entonces, en todo caso, lo que también nos dicen es que en vez de quitar con un único ecualizador, quitemos con varios ecualizadores. Un poquito por acá, un poquito por acá, un poquito por acá, un poquito por acá. Sí, ¿no? Y aquí probablemente menos de 2 dB, 1 dB, medio dB, por ahí, pero en varias frecuencias. Pero a veces hay frecuencias que están muy pasadas y que hay que quitarlas. Y a veces es más. Lo que también dicen es que si tu mastering tiene esta ecualización sustractiva, mejor vuelve a mezclar, ¿cierto? Entonces, sí, pues, ¿no? Cuidado por ahí. Eso. Estábamos hablando de, entonces, hacer que suene fuerte, pero recuerden que hacer que suene fuerte no necesariamente significa que suene bien. Si utilizamos demasiada limitación, por ejemplo, vamos a perder profundidad, ¿no? ¿Cómo ganamos volumen? Para mí, la herramienta indispensable es el compresor. Vamos a ver cómo utilizarlo para ir ganando volumen y no afectar mucho la dinámica. Compresores, limitadores, sí. Incluso un ecualizador también nos ayuda a ganar volumen. Un saturador nos ayuda a ganar volumen. Y el uso de un maximizador, pero apenas, o sea, ganando apenas, también nos ayuda a ganar volumen. Claro. Y nuevamente, las distintas tipologías también tienen sus pros y sus contras, sus virtudes, ¿no? Y sus falencias. Tercero, la traducción correcta de nuestro máster en distintos sistemas de sonido. Evidentemente, pues, si tú lo has masterizado utilizando un mega sistema de sonido, debería reproducirse correctamente en un equipo casero, en el carro, en un equipo profesional, ¿cierto? En la discoteca, no sé, en un concierto debería sonar bien. Sí, pero no necesariamente va a sonar bien en algún dispositivo portátil, pues, ¿no? ¿Se acuerdan del iPod? Un dispositivo portátil que incluye compresión de data, porque ahí hay otro factor más que es, ¿no es cierto? El bitrate, o sea, la cantidad de información que hayan descartado, ¿cierto? O si ustedes hacen un mastering de un tema dubstep y el cliente los llama a decir que lo ha escuchado y no tiene subgraves, ustedes pregúntenle dónde está escuchando esa canción, ¿no? ¿Dónde está escuchando el producto? Y dicen, no, pues en el PC speaker de mi computadora de torre. No seas malo, pues. Ese altavoz no reproduce esas frecuencias, ¿no? Entonces, hay otros factores que influyen. Nuevamente, claro, sea headphones o sea altavoces, la calidad del sistema de monitorización es fundamental. Finalmente, ¿no? Secuenciar los temas, crear una secuencia que tenga lógica, que tenga dinámica, o sea, que la primera canción sea fuerte, la segunda también, la tercera sea una balada, por ejemplo, y que suene menos y así, también es fundamental. Esto obviamente no aplica para el pop, porque si es un disco de pop, todos son singles, por lo tanto, todo suena fuerte y probablemente nos cansemos después de haber escuchado 2 o 3 canciones. Además, al hacer esta secuencia, vamos a añadir toda la metadata, nombres de canciones, códigos ISRC, para poder controlar las ventas, ¿no? en plataformas digitales. Entonces, todos estos son los objetivos o los fines supremos del mastering. Para irnos así medio traumados,
En las últimas décadas, de hecho desde el 90, y lo vamos a ver en nuestra clase presencial, desde el 90, debido a la falta de normas y a la aparición de los limitadores digitales, hemos ido ganando volumen y volumen y volumen y volumen, llegando incluso a la distorsión. Y el referente extremo es el Dead Magnetic, que es un disco que está distorsionado completamente. A esta carrera de volumen se le llamó Loudness War y les dejo acá una imagen. ¿Sí? Este es un disco. Mira, yo escuchaba Metallica antaño y me gustaba, ¿ok? ¿No? Los discos del Master of Puppets, hasta ¿cuál llegué yo? And Justice for All, ¿no? Me gustaba porque era chévere y daba miedo, ¿no? O sea, como... El Dead Magnetic, yo siento que es un disco hecho para destruir algo, para romper, para generar en ti violencia. Si esas canciones las hubiesen producido como los discos anteriores, sería chévere. Pero este es rómpelo, o sea, y te genera una sensación de violencia dentro brutal, ¿ah? Que si estás corriendo, si estás haciendo algo así en plan que necesitas estar activo, puede ser, ¿no? Pero en todo caso, cuida tu oreja, ¿no? Tenemos aquí un disco del 90 y vean cómo los picos están respetados. Todos los picos están libres, ¿cierto? Cada pico llega a donde tiene que llegar. Entonces, ¿qué es el Loudness War? Pues consiste primero que nada en poner un limitador y ahora en empezar a bajar el threshold. Entonces vamos a hacerlo. Ya lo último que nos queda. Vamos a poner, vean que el límite gris de mi pantalla, ¿no? De mi ventana del PDF, este es oh, ¿ya no baja? Ah, es que lo hice en plan PowerPoint, ¿no? Ya. Vamos a poner por acá. Yo empiezo a bajar el limitador, bajo el threshold, bajo el threshold, bajo el threshold y voy afectando a los picos de la señal. Freno y devuelvo volumen. Eso es lo que hace un maximizador. Eso es lo que tenemos acá en la ilustración del 2005, ¿no? Tenemos que ya han bajado tanto el threshold, que ya han frenado tanto los picos y devuelto volumen, que suena fortísimo, llegando al punto en el cual las senoidales se terminan convirtiendo en ondas cuadradas, o sea, distorsión. Ya pues, a partir de ahí se volvió para atrás, ¿no? Y se pensó que lo del loudness normalization era la solución, pero seguimos en la misma vaina. De hecho, desde que existe el loudness normalization, yo he entregado mis masters más fuertes para que no nos bajen tanto el volumen, o si nos baja, lo nuestro siga sonando competitivo con productos que pertenecen a discográficas grandes, que se entiende que hay unos lobbies raros, que a ellos no les bajan, pero a ti sí te bajan. Es una cosa extraña esto. Esto es el Loudness War. Hay que decir que el mastering actual de todas maneras tiene que incluir el chorizo, pero hay chorizos de Casa Europa y hay chorizos de la tía Veneno. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo a hacer en este curso, ¿ok? Con chorizo de Casa Europa me refiero a un chorizo que tiene dinámica. Tía Veneno, ¡fum! No hay dinámica. Muy bien, gente. Nos veremos por aquí entonces el próximo miércoles para continuar. Cualquier duda, inquietud, la podemos compartir el miércoles o si no en el mensaje del Q10. Cuídense mucho. Un poquito de Cerati de despedida. A ver, vámonos, Cerati. Nos vemos, gente. Cuídense mucho. Chao, chao. Nos vemos. Bye. Que vaya bien. Chao, chao.